Hace apenas unos minutos todo el Reino Unido quedó paralizado cuando la voz del príncipe William se quebró en plena transmisión en directo. Lo que debía ser un discurso ceremonial se transformó de forma inesperada en una confesión cargada de emoción sobre el príncipe Louis. Fue un instante crudo e imprevisible que dejó al palacio desconcertado y al público sin aliento, porque el futuro rey perdió la compostura ante las cámaras. Y qué secreto lo ha perseguido durante años. Antes de profundizar en lo que este episodio significa realmente para la familia real, conviene entender cómo se desarrolló todo y por qué nada de esto fue casual. Todo había comenzado como cualquier otro compromiso oficial. El príncipe William se situó frente a un auditorio expectante hablando de una iniciativa juvenil vinculada al futuro liderazgo de la corona. Vestido con la serenidad que se espera de un heredero al trono, inició su intervención con palabras firmes y un control absoluto. Sin embargo, algo cambió cuando el discurso giró hacia el porvenir, concretamente hacia el papel del príncipe Louis dentro de la monarquía. En ese momento su entereza se desmoronó ante las cámaras, una pausa prolongada, un temblor en la voz, los ojos humedecidos y la garganta quebrándose mientras pronunciaba una frase que lo alteró todo. Ya no puedo seguir ocultando lo que viene. Con esas palabras, décadas de protocolo impecable se hicieron añicos. La sala quedó en silencio. Camila, sentada en primera fila, miró con rapidez a la princesa Anne, cuyo gesto reflejaba una preocupación inmediata. Aquello no era nerviosismo pasajero, algo más profundo y deliberado había tomado el control de William. La prensa captó cada segundo de ese momento sin aliento y las redes sociales estallaron casi al instante. El tema William se derrumba se volvió tendencia mundial antes de que él siquiera abandonara el escenario. Algunos atribuyeron la escena al estrés acumulado. Otros insistieron en que todo estaba relacionado con el príncipe Louis, quizá una lucha privada empujada de golpe a la luz pública. Pero dentro de los círculos reales muchos comprendieron que no se trataba de un desliz improvisado. El quiebre de William no fue solo emocional sino calculado. Cruzó conscientemente una frontera que la tradición palaciega protege con celo, la vulnerabilidad pública. Y lo hizo sabiendo que provocaría una avalancha imposible de contener. Durante años en los pasillos del palacio habían circulado susurros sobre un expediente celado, protegido y destinado a permanecer fuera del alcance del público. Ese archivo guardaba una verdad que William ya no estaba dispuesto a seguir cargando en silencio. Mientras se secaba las lágrimas e intentaba continuar, el impacto ya era irreversible. Había resquebrajado la máscara de fortaleza real y permitido al mundo asomarse al conflicto que elevaba dentro. Ningún asistente se atrevió a interrumpirlo, ningún miembro de seguridad lo retiró del escenario. William no estaba viviendo un momento de debilidad, estaba lanzando un mensaje y apenas era el comienzo. Aquello no fue un error ni una distracción. Fue la primera grieta en un dique a punto de romperse, uno que ocultaba secretos que ni siquiera la reina habría querido ver expuestos. Y si el futuro de la monarquía dependiera de un documento celado en lo más profundo de los archivos reales, eso fue lo que empezó a salir a la superficie cuando William insinuó la carga que Louis jamás eligió llevar. El contenido de ese expediente confidencial del que ahora se habla con insistencia derrumba por completo la imagen idealizada del destino del príncipe más joven. Oculto tras múltiples capas de seguridad institucional existe un documento conocido solo por un reducido grupo de altos miembros de la realeza, el llamado Archivo de Contingencia Louis. Nunca estuvo destinado al escrutinio público. Sin embargo, tras el colapso emocional de William, los rumores en torno a este archivo se han vuelto ensordecedores. Fuentes cercanas al palacio aseguran que contiene la información más delicada y perturbadora jamás recopilada sobre un niño de la familia real, evaluaciones médicas, perfiles psicológicos y análisis de riesgos constitucionales, todo reunido bajo un manto de secreto tras un diagnóstico privado realizado en 2023. El diagnóstico en sí no ha sido revelado, pero sus implicaciones son profundas. El informe sugiere que el príncipe Louis podría enfrentar dificultades a largo plazo que le impedirían asumir responsabilidades reales en el futuro, no por falta de voluntad sino por circunstancias completamente ajenas a su control. No se trataba solo de un informe médico sino de una bomba de tiempo. William y Catherine, decididos a proteger a su hijo, lucharon en privado para evitar que ese material se convirtiera en un arma de especulación pública. Durante más de un año enfrentaron la presión implacable de la tradición con la angustia silenciosa de unos padres que intentan resguardar a un niño de un destino que nunca eligió, y en esa batalla no estuvieron solos.
Tras las cortinas de terciopelo el rey Carlos se mantuvo inflexible. Para él la imagen de la monarquía debía protegerse a cualquier precio. Según fuentes internas insistió en que el expediente permaneciera celado de manera indefinida, convencido de que cualquier revelación pública podría desestabilizar una percepción ya frágil sobre la sucesión real. Lo veía como un asunto estrictamente privado, una anomalía menor dentro de la larga línea histórica de la corona que con el tiempo se diluiría en silencio. Pero William no pudo aceptar esa postura. Para él su hijo no era un símbolo de continuidad institucional sino un niño cargando un peso descomunal. Cuando pronunció aquellas palabras "ya no puedo seguir mintiendo sobre lo que viene", no hablaba solo en su nombre, estaba sacando a la luz una verdad que el palacio había trabajado incansablemente por ocultar. Esa verdad no nació en el escenario, se originó en el instante en que alguien decidió que el valor de Luis podía evaluarse en función de una futura corona. En el momento en que informes, evaluaciones y planes de contingencia sustituyeron a la infancia y a la libertad, cuando su nombre quedó registrado en un archivo más peligroso que cualquier escándalo real reciente. Aunque el documento permaneciera fuera del escrutinio público, hubo una persona que siempre creyó que la verdad acabaría saliendo a la luz y que estaba preparada para afrontar las consecuencias. La princesa Anne nunca ha sido amiga de los gestos teatrales. Sin embargo, a puerta cerrada en Balmoral lanzó un ultimátum nocturno al rey Carlos: o se afrontaba la verdad sobre Luis o se asumían unas consecuencias capaces de desgarrar la monarquía desde dentro. Todo comenzó apenas horas después de que el colapso emocional de William copara los titulares de los principales medios. Balmoral, tradicional refugio real, se transformó en el escenario de un enfrentamiento tan tenso que quedaría grabado en la historia de la familia. Anne, conocida por su carácter directo y sin rodeos, convocó a Carlos, Camila y William en un pequeño salón. No hubo asesores ni equipos de prensa, solo el núcleo de la realeza enfrentándose a una realidad imposible de seguir esquivando. Sobre la mesa, Anne colocó un sobre rojo selado pesado marcado con un emblema privado que no se utilizaba desde hacía más de una década. En su interior había copias de las evaluaciones médicas y psicológicas de Luis, documentos que pocos habían visto pero sobre los que muchos habían susurrado. Anne no pidió permiso. Se mantuvo erguida, miró fijamente a su hermano y habló con claridad absoluta: o lideraban con la verdad o la prensa lo haría por ellos. No había margen para dobles interpretaciones. La presión dejó de ser abstracta. El mundo empezaba a formular preguntas y el palacio se quedaba sin excusas. Camila reaccionó con incomodidad y se opuso de inmediato, cuestionando el momento elegido por Anne, sus intenciones e incluso su derecho a sacar el asunto a la luz. Pero Anne no retrocedió. Cuando Carlos intentó mediar con su habitual ambigüedad, él la cortó de raíz, calificando el encubrimiento como cobardía disfrazada de protocolo. William, todavía sacudido por el peso de su confesión pública, sorprendió a todos al alinearse con Anne. Primero de forma discreta, luego con firmeza. Admitió que el secreto nunca había sido una medida de protección, sino un intento de preservar una imagen, una tradición sostenida por la ilusión, y que él había llegado a su límite. Camila, furiosa, se levantó con intención de marcharse. Pero esta vez fue Anne quien abandonó la sala primero. Antes de irse lanzó una advertencia directa a Carlos: si no actuaba él la alojaría, y no sería de forma sutil. La tensión era palpable. Por primera vez en años la monarquía no se enfrentaba a una amenaza externa sino a una fractura interna. En las horas siguientes los asistentes reales entraron en pánico. ¿Quién más conocía el contenido del expediente? ¿Anne realmente se atrevería a acudir a la prensa o solo estaba presionando para forzar una decisión? Los rumores se multiplicaron, los teléfonos no dejaron de sonar y el miedo se coló tras cada puerta cerrada. Porque Anne no solo estaba hablando, estaba moviendo piezas. Pero la lucha por el control no se limitaba a los muros del palacio. Alguien fuera de la monarquía se preparaba para lanzar su propia revelación. De manera inesperada, Meghan Markle publicó una declaración en su podcast críptica y perturbadora que ahora parece inquietantemente alineada con el colapso de William. Ningún niño debería cargar con una corona más pesada que su propia almohadilla. Hablaba de Luis o de algo mucho más coordinado. El momento era demasiado preciso para ignorarlo. Apenas 48 horas antes del derrumbe emocional de William, esas palabras habían llegado a millones de oyentes. En su momento parecieron una reflexión filosófica más. Pero tras Balmoral, tras el sobre rojo y tras la confesión entre lágrimas, aquella frase comenzó a sonar como una advertencia, un mensaje cifrado, una provocación.
o incluso una confesión. Las fuentes internas de la realeza quedaron atónitas. Algunos interpretaron las palabras de Meghan como un mensaje general, una reflexión inspirada en su propia experiencia para defender la salud mental. Sin embargo, otros, especialmente quienes seguían siendo leales a la corona, vieron algo mucho más calculado. Para ellos, Meghan y Harry conocían desde hacía meses, quizá incluso años, las dificultades privadas de Louis y se estaban preparando para adelantarse y hablar primero. Si eso era cierto, no se trataba de una coincidencia, sino de una jugada de poder cuidadosamente medida. Pronto comenzaron a circular susurros por los pasillos del palacio sobre una posible filtración. Se señaló a asistentes descontentos que en su día trabajaron estrechamente con los príncipes de Gales y que, según las sospechas, habrían enviado información al otro lado del Atlántico. El lenguaje utilizado por Meghan en su podcast resultó inquietantemente similar al que William, según se decía, había empleado en correspondencia privada dirigida a su padre y a altos cargos de palacio, expresiones que jamás debieron salir a la luz. Términos como andamiaje emocional o la corona como carga no formaban parte de comunicados oficiales, pero aparecieron casi palabra por palabra en la intervención de Meghan. El palacio volvió a sumirse en el caos. El expediente de Louis estaba a punto de estallar desde dentro y al mismo tiempo una posible bomba externa comenzaba a activarse en California. Los altos funcionarios presionaron para imponer órdenes de silencio y debatieron la posibilidad de recurrir a medidas legales que bloquearan cualquier comentario adicional. Pero para entonces el daño ya estaba en marcha. Meghan no había revelado la verdad de forma directa. Había sembrado sus palabras de insinuaciones suficientes para que la opinión pública uniera los puntos por sí sola. Mientras Harry guardaba silencio, el eco de la declaración de su esposa se amplificaba. Analistas desmenuzaban cada frase y las redes sociales hervían de teorías. ¿Era una amenaza velada, una filtración coordinada o el grito ético de alguien que había visto de cerca el funcionamiento del palacio y quería desmontarlo? Fuera cual fuera la intención, el resultado era innegable. Meghan había arrinconado de nuevo a la institución y esta vez el nombre de Louis estaba en el centro, lo que volvía todo mucho más peligroso. La narrativa dejó de girar en torno al protocolo real y pasó a tratar sobre un niño, una familia y un legado roto que parecía repetirse. Sin embargo, el golpe definitivo no llegó de Meghan ni de Anne ni siquiera de William. Provino de una carta celada que Catherine había escrito semanas antes. No era un texto destinado a hacerse público. Pero cuando comprendió que el palacio estaba empujando a Louis hacia una vida que nunca había elegido, escribió un mensaje de desafío, protección y dolor, hoy conocido como el voto de Windsor. Redactada con la caligrafía inconfundible de Catherine, la carta fue entregada directamente al despacho privado del rey Carlos 3 semanas antes del colapso público de William. No pasó por asesores ni fue suavizada por el protocolo. Era directa, honesta, la última línea de defensa de una madre. En ella dejó una afirmación imposible de ignorar: Louis no sería exhibido, no sería forzado y no sería quebrado para sostener una institución incapaz de cambiar. El mensaje no era solo emocional, también estratégico. Catherine describía el carácter sensible y malinterpretado de su hijo, un niño que los médicos definían como profundamente perceptivo, intuitivo en lo emocional y cada vez más agobiado por expectativas desproporcionadas para su edad. Detalló consultas privadas con psicólogos infantiles, todos coincidiendo en que encajar a Louis en el molde tradicional del deber real podría causarle daños irreversibles en su salud mental. Esa presión, advertía, no era sostenible. Catherine no suplicó, exigió, escribió con la urgencia de quien había visto el precio del silencio devorar a otros antes que él, a Diana, Harry, incluso William. La carta advertía que si el palacio insistía en preparar a Louis para un futuro que no podía soportar emocionalmente, él haría pública la verdad. Era un último recurso, pero uno que estaba dispuesta a utilizar sin dudar. Al principio William se resistió. Aunque apoyaba cada palabra de su esposa, aún confiaba en resolverlo todo en privado. Pero tras su discurso y la ola de reacciones que siguió a la advertencia críptica de Meghan, ya no había marcha atrás. El palacio se había acorralado a sí mismo. La ilusión de control se desmoronaba y el voto de Catherine se convirtió en el único documento imposible de seguir ignorando. Dentro de las 48 horas posteriores al colapso público de William, la carta fue filtrada, según se dice, con la discreta aprobación de Catherine Altimes. En cuestión de horas ocupó la portada. La reacción fue sísmica.
Un público ya conmocionado por el derrumbe de William y el ultimátum de Anne se enfrentó a una imagen imposible de borrar: una madre plantándose frente a la monarquía. No por rebeldía sino por amor. Para algunos fue una traición al código real. Para otros un acto de valentía sin precedentes desde dentro. Lo esencial, sin embargo, fue que el relato cambió por completo. Louis dejó de ser un símbolo de la continuidad de la tradición y pasó a representar su coste. Y Catherine, antes la figura más serena de la institución, emergió como su defensora más feroz. A medida que la carta se difundía como un incendio, la opinión pública giró y comenzaron a alzarse voces por todo el reino exigiendo respuestas y acciones inmediatas. El Reino Unido aparece hoy profundamente dividido. Por un lado, los defensores más férreos de la corona exigen que Louis cumpla con su deber histórico. Por el otro, crece con fuerza un movimiento que proclama sin matices de que Louis sea un niño. Protestas, titulares incendiarios y pronunciamientos políticos se han multiplicado mientras el futuro de la monarquía pende en medio de una tormenta cada vez más intensa. Desde el instante en que la carta de Catherine legó a la prensa el debate en torno al príncipe Louis pasó de murmullos discretos a gritos abiertos de confrontación. En cuestión de horas la reacción pública se volvió feroz. Multitudes salieron a las calles con pancartas que decían ni un sacrificio más y protejan al más joven. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo al pequeño príncipe. Etiquetas como #dejen elegir a Louis y #romper el ciclo de la corona se viralizaron por toda la Commonwealth, impulsadas por millones que veían en esta historia ecos dolorosos de las batallas que una vez libró Diana. Sin embargo, no todos respondieron con empatía. Un bloque influyente de monárquicos reaccionó con dureza, calificando la postura de Catherine como imprudente y señalándola como un factor desestabilizador dentro de la institución. Para ellos la tradición exige fortaleza, no retirada. A su juicio no se trataba de la libertad de Louis sino de preservar siglos de continuidad real. Columnistas de medios conservadores insistieron en que el futuro de la corona no debía inclinarse ante la emoción, advirtiendo que la compasión podría socavar los cimientos mismos de la monarquía. El debate pronto alcanzó al Parlamento. Diputados comenzaron a recibir avalanchas de correos y peticiones reclamando reformas en las leyes de sucesión que contemplaran el bienestar mental y la elección personal. Algunos parlamentarios pidieron incluso una investigación pública sobre la presión ejercida sobre herederos menores de edad. Otros acusaron a la monarquía de refugiarse en el protocolo mientras sacrificaba a sus propios hijos en nombre de la imagen institucional. El palacio, habitualmente hermético, empezó a sentir el peso de las consecuencias políticas. Dentro de la Casa Real los asesores estaban desbordados. Reuniones de crisis se sucedían sin pausa. Unos defendían que Carlos debía aparecer públicamente para tranquilizar a la nación y recuperar el control. Otros temían que cualquier declaración solo avivara aún más el fuego. Pero cuanto más se prolongaba el silencio, más crecía la indignación. Incluso figuras del mundo del cine, el deporte y la política comenzaron a pronunciarse. Testimonios emotivos llegaron de personas que habían sufrido problemas de salud mental bajo el escrutinio público. El relato ya había trascendido los muros del palacio. Louis se había convertido en el símbolo de todos los niños a quienes se les exige cargar con más de lo que les corresponde. Mientras tanto, la prensa internacional se apoderó del tema con entusiasmo. Titulares en el extranjero cuestionaban si la monarquía británica estaba preparada para el siglo XV. ¿Era este el principio del fin del deber real incuestionable o el nacimiento de una institución más humana y vulnerable? La crisis ya no estaba contenida y mientras el palacio intentaba desesperadamente recuperar el control, una voz largamente silenciada estaba a punto de entrar en escena, una voz capaz de redefinir por completo la carga emocional de esta historia. Pocos esperaban el regreso de Harry al centro del debate real, pero lo hizo con un mensaje televisado que tomó incluso a William por sorpresa. Sus palabras no se limitaron a Louis. Hablaron también de él mismo, de su pasado y de una advertencia para el futuro. No fue un mensaje filtrado ni un comentario enterrado en un podcast. Fue directo, intenso y emitido en vivo ante millones. El príncipe Harry, durante años apartado por decisión propia y por las circunstancias, miró a la cámara no como miembro de la realeza sino como hermano y sobre todo como sobreviviente. No comenzó con formalidades ni con diplomacia. Su declaración fue sencilla y firme. Lo que hizo William no fue debilidad, fue una forma de valentía. Yo ya alguien hubiera hecho lo mismo por mí. En ese instante el silencio resonó con más fuerza que cualquier aplauso.
Durante años el palacio había construido una narrativa que separaba a los hermanos uno como heredero el otro como rebelde. Ese discurso se desmoronó en segundos. Harry reveló con una claridad inédita que de niño había soportado las mismas expectativas asfixiantes, el mismo aislamiento emocional y la misma tradición sofocante que ahora amenazaba con devorar a Louis. Sin señalar nombres, sus insinuaciones fueron contundentes. Habló de una gerencia de silencio de niños reales educados para sonreír en medio del trauma, inclinarse incluso durante el colapso y servir sin cuestionar el precio personal. Hoy miro a Louis Dillo y me veo a mí mismo a esa edad sonriendo ante las cámaras mientras suplicaba ser visto. Lo que más sorprendió a los observadores más curtidos fue cuando Harry aludió a un documento, un expediente, que según el Meghan le mostró en 2020, mucho antes de la crisis actual, donde ya se señalaban preocupaciones tempranas sobre el desarrollo emocional de Louis. De acuerdo con Harry, aquel informe fue minimizado internamente, tratado como una simple etapa de adaptación y archivado como tantas verdades incómodas que el palacio prefirió no enfrentar. Y entonces legó el clímax de su intervención, dejando al país entero conteniendo la respiración. Con una calma cargada de furia contenida, Harry exigió una transformación profunda y estructural en la manera en que la monarquía trata a sus herederos más jóvenes. Reclamó la creación de una comisión independiente dedicada exclusivamente a proteger la salud mental y emocional de los niños reales. No se puede educar a toda una generación para servir a una corona y fingir que son libres, afirmó. No se puede llamar de vera a aquello que deja heridas. El impacto fue inmediato. Los titulares internacionales replicaron sus palabras sin pausa. El Parlamento fue informado en cuestión de minutos y aunque Buckingham Palace guardó silencio, fuentes internas aseguraron que los asesores de alto nivel quedaron descolocados y profundamente inquietos. Incluso William, pese a compartir el trasfondo emocional del mensaje, no había sido advertido con antelación. Para muchos ese silencio fue la prueba definitiva de que la intervención de Harry no había sido coordinada. No fue un gesto calculado, fue una detonación. En medio del caos provocado por el regreso de Harry al centro del conflicto real, una pregunta empezó a dominar todas las demás. ¿Dónde estaba el rey Carlos? Porque el monarca permanecía llamativamente ausente mientras su familia se fracturaba ante los hoyos del mundo durante días. Una figura clave mantuvo un silencio absoluto, hasta ahora, y su siguiente movimiento no solo redefiniría el futuro de Louis, sino que alteraría el rumbo de toda la monarquía. Tras una presión creciente, Carlos rompió finalmente su mutismo con una frase cuidadosamente elegida: el futuro debe ganarse, no imponerse. Esa declaración redefinió el camino de Louis y provocó ondas expansivas en todos los países de la Commonwealth que seguían el drama con atención. El mensaje llegó a través de un discurso televisado a nivel nacional, sobrio en el tono pero cargado de autoridad. Para un rey a menudo criticado por su indecisión, esta vez no hubo ambigüedad. Carlos reconoció algo que generaciones anteriores nunca se atrevieron a admitir: que el peso de la corona no puede recaer sobre el bienestar de un niño. El recorrido de Louis, dijo, debía ser suyo, guiado no por el miedo ni por la tradición ciega, sino por la libertad de elegir. En un solo instante siglos de expectativas se resquebrajaron. El rey anunció formalmente la retirada temporal del príncipe Louis de todas las funciones oficiales y de la planificación activa de la sucesión. No se trataba de una pérdida de título ni de un exilio encubierto. Era algo más disruptivo, una pausa real inédita, un mensaje claro de que la institución podía cambiar, pero solo cuando se veía obligada a enfrentar sus propios fallos. Para supervisar las consecuencias de esta decisión, Carlos anunció la creación de la Comisión Louis, un organismo independiente encargado de revisar cómo la institución maneja a sus herederos más jóvenes. La comisión estaría integrada por profesionales de la salud mental, asesores constitucionales e incluso antiguos empleados de la Casa Real, con el objetivo de replantear qué significa el deber real en la era moderna. No era un gesto cosmético, era un ajuste de cuentas. Tras los muros del palacio, las reacciones estuvieron lejos de ser unánimes. Según fuentes cercanas, la reina Camila estaló al conocer el borrador final del discurso, temiendo el precedente que sentaría y calificándolo como una peligrosa invitación para que futuros herederos renunciaran a sus obligaciones. Pero Carlos no cedió. En privado aseguró que esta decisión llevaba años gestándose y que había llegado el momento de ejecutarla. William, que no había hablado en persona con su padre desde su colapso emocional, fue visto saliendo del palacio pocas horas después de la emisión del discurso.
Estaba pálido, contenido pero no derrotado. Quienes lo vieron aseguran que su expresión transmitía algo inesperado alivio. Por primera vez en meses, quizá en años, una carga se había levantado, no solo de sus hombros sino también de los de sus hijos. En cuanto a Louis, nadie lo vio ese día. No hubo fotografías ni apariciones forzadas. Su nombre fue tendencia mundial, pero él permaneció al margen, protegido del vendaval. Y tal vez por primera vez ese silencio no fue abandono, fue cuidado. La monarquía no se derrumbó, pero sí se agrietó, y a través de esas grietas comenzó a filtrarse una luz tenue, ofreciendo la primera esperanza real de que un cambio profundo, humano e irreversible ya no fuera una idea lejana sino una realidad presente. Mientras el polvo se asienta y el trono se mantiene firme, un último capítulo se escribe en silencio lejos de las cámaras. Tras las puertas del palacio, el príncipe Louis no lleva una corona. Dibuja, lee libros y por primera vez en su vida respira sin el peso de un trono sobre los hombros. Algún día la decisión podrá ser suya, y esta vez lo será de verdad, una elección. El torbellino ya había pasado, pero sus ecos seguían grabados en todo el reino. En los días posteriores al decreto del rey Carlos, el ambiente que rodeaba a Louis cambió de forma radical. De la vigilancia constante se pasó a una sensación de refugio. Quienes están cerca de él aseguran que ahora florece, lejos de los flashes y de los titulares, en espacios silenciosos donde la infancia por fin puede existir sin presión. Por primera vez no es observado como un título ni como un futuro soberano, sino como un niño que empieza a recuperar su propio nombre y su propia identidad. William y Catherine, lejos de fracturarse por la crisis, se han convertido en un bloque inexpugnable. Lo que ocurrió no los separó, los fortaleció. En privado su relación se habría consolidado aún más, sostenida por una convicción inquebrantable: proteger la salud mental de Louis no fue un acto de rebeldía sino una forma más profunda de deber. Juntos han impulsado discretamente cambios duraderos en la manera en que se prepara o no a los niños reales para el peso de la sucesión. Ya no resulta aceptable moldear a un menor para que encaje en la imagen de la institución. Ahora es la institución la que debe adaptarse al niño. El Parlamento no ha permanecido al margen. En un hecho sin precedentes, varios diputados han iniciado debates para revisar las leyes de regencia, proponiendo modificaciones que permitirían a los herederos retrasar o incluso renunciar temporalmente a funciones constitucionales en situaciones de carga mental o emocional extrema. Aunque la propuesta genera controversia, el impulso es innegable. Por primera vez la legislación parece avanzar al ritmo de la empatía. Al mismo tiempo, la Comisión Louis comienza a tomar forma. Especialistas de distintos campos, desde la psiquiatría y la educación hasta el derecho constitucional, trabajan de manera conjunta para diseñar un marco que podría redefinir lo que significa ser parte de la realeza en el mundo actual. Esta conversación ya no se limita al Reino Unido. Otras monarquías europeas observan con atención, preguntándose en silencio si ellas también han exigido demasiado a los más jóvenes de sus familias. A escala global, la historia de Louis ha encendido un debate más amplio sobre la autonomía de los niños nacidos en la realeza. Documentales, artículos de opinión y mesas redondas cuestionan si un deber heredado debería imponerse alguna vez sobre la voluntad personal. El mundo empieza a revisar siglos de tradiciones aceptadas sin discusión. Y en el centro de todo se encuentra un niño que nunca pidió ser un símbolo, pero que al apartarse del camino impuesto se volvió más poderoso de lo que cualquier trono podría prometer. En esta revolución silenciosa, una verdad se ha impuesto sobre todas las demás. A veces el acto más valiente de la realeza no es aceptar la corona, sino atreverse a desafiar la expectativa de elevarla. Porque al final la corona no pertenece solo a quienes la usan. Pertenece también a quienes tienen el coraje de cuestionar qué significa realmente. Gracias por acompañarnos. No olvides dar like, suscribirte y nos vemos en el próximo episodio. En el próximo episodio. En el próximo episodio. En el próximo episodio.